Bienvenidos, buenos días. Son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue, hoy viernes 16 de mayo. Es un gusto saludarlos. Saluda a quienes a esta hora se suman en D2 de Caracol Televisión y en nuestro canal de YouTube a esta emisión. Como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Crece la crispación política en el país. El presidente Gustavo Petro acaba de confirmar desde Shanghái, en China, que el próximo lunes va a volver a presentar la consulta popular ante el Senado de la República. El presidente Petro insiste en la descalificación contra el Senado de la República, que hundió su consulta el miércoles pasado. El presidente dice que 49 senadores no son mayorías, dice que se quedaron congresistas sin votar, vuelve al argumento del poco tiempo para la votación y vuelve a criticar al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que salió recientemente de la cárcel por decisión de la Corte Suprema y estuvo habilitado legalmente para votar. El presidente anuncia que le agregará una pregunta a la consulta que dice que va a radicar el próximo lunes ante el Senado, que tiene que ver con el control del precio de los medicamentos y contra el acaparamiento de los medicamentos. Es decir, el presidente hace una mixtura entre la reforma laboral y una parte de su reforma a la salud. En el mismo sentido y en consonancia, tal vez no es casualidad, hablando en contra de los precios de los medicamentos, hablando contra el acaparamiento de los medicamentos, como lo hace en Estados Unidos su colega, el presidente Donald Trump. El presidente insistirá en esta consulta el mismo día en el que la Comisión Cuarta del Senado comienza la carrera contrarreloj para buscar aprobar antes del próximo 20 de junio la revivida reforma laboral. Esa es la segunda parte de la historia a la que el presidente no le da mucha importancia y que es vital porque el Senado tiene en sus manos, en este momento en Comisión Cuarta, pero luego en plenaria, de discutir y aprobar la reforma laboral, que había sido hundida el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado y que revivió el pasado miércoles en la misma sesión en la que se hundió la consulta popular. El presidente Petro insiste en la agitación de calle, insiste en convocar a un paro nacional contra el Congreso, insiste en los cabildos populares. El próximo lunes habrá un evento que él encabezará desde Barranquilla, luego de su largo viaje, primero por China y luego al Vaticano. Este domingo el presidente estará en la misa que dará el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Hablando de política, el presidente Gustavo Petro además está hablando de lo que ocurrirá en los próximos días en el Congreso de Colombia, mientras los sindicatos están anunciando para el próximo lunes movilizaciones. Por ahora, movilizaciones que convocó el presidente, que no han tenido muchos convocados. En las últimas horas, unos pocos focos en 2 puntos de Bogotá causaron líos de movilidad, por ahora sin consecuencias mayores. La otra noticia del día tiene que ver con la decisión del presidente Petro de acercar a Colombia, de firmar un acuerdo de entendimiento y de ingreso para la ruta de la seda de China. Ya tiene consecuencias esta determinación, sumada a la que anuncia esta mañana el presidente desde Shanghái, de firmar la intención de Colombia de suscribirse al Banco de los BRICS, al Banco de Países que no tienen las mejores relaciones con Estados Unidos y que forman otra parte del polo de polarización en el mundo: Brasil, Rusia, India y China. La Oficina para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado anunció que Estados Unidos se opondrá a la financiación de proyectos y en desembolso de créditos para Colombia por parte de bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, si es plata que se va a usar en obras o en proyectos que involucren a empresas chinas o al gobierno chino. Esta es la primera respuesta de Estados Unidos a la decisión del presidente Petro de entrar a la ruta de la seda, que es la estrategia comercial de Pekín. Muchas voces advirtiendo incluso sobre lo que significa la posibilidad de que haya allí una serie de condiciones como la trampa de endeudamiento para Colombia. Dicen los que conocen y han estudiado el tema que China podría utilizar esto como una suerte de cepo para tener controlado a nuestro país. El gobierno del presidente Petro espera acceder a créditos con ese banco, con el Banco de los BRICS, para financiar obras de infraestructura como el tren interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, que estaría en el Urabá y que es la obra en la que volvió a insistir el presidente Petro desde Shanghái. Hay alarmas encendidas sobre la financiación del metro de Bogotá, aunque oficialmente dicen que esta primera parte no tendría afectaciones. Sí comienza a verse la posibilidad de que para la segunda fase del metro pudiese haber una disminución eventualmente en las fuentes de financiación desde los
Estados Unidos. Hablando de tensiones políticas, vamos a hablar de la nueva pelea en el gobierno, desarrollos que hay de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, por presiones, dice ella, de Armando Benedetti y de Angie Rodríguez, quienes anuncian a su vez denuncia penal en contra de la saliente ministra. En esta nueva crisis interna, desde el gobierno aseguran que fue el presidente Petro el que le pidió a la renuncia a la ministra Ángela María Buitrago. Les voy a contar además detalles de la captura de alias Cuchillo, señalado secuestrador y asesino de 13 mineros en Patás, en Perú, hace 12 días. Es la noticia del momento en ese país. La policía cree que este hombre cometió el crimen, pasó la frontera y decidió esconderse en Medellín. Hoy será la cremación y el sepelio del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, después de 2 días de velación en cámara ardiente. Esta mañana las cenizas serán llevadas a su chacra, a su casa, a la finca en la que vivió, y lo van a enterrar en una ceremonia privada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó de urgencia desde China para asistir al velorio, a las exequias. No lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y también hablaremos de la reunión crucial en Turquía hoy de secretarios de Estado y cancilleres buscando una tregua entre Rusia y Ucrania. Son las 6:07 a.m. Les contaré también en segundos detalles de lo que está pasando en la creciente distancia entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por lo que está pasando en la Franja de Gaza, por lo que está ocurriendo, por la hambruna en esa zona y por los bombardeos que continúan. El presidente Trump está terminando su gira por el Golfo Pérsico y eso es uno de los elementos determinantes para saber que esa es una situación en la que ha hablado de créditos multimillonarios y también ha hablado de la situación en Gaza. Dice él que solucionaría muy rápidamente la situación en esa zona y lanza críticas indirectas al gobierno israelí. 6:07 a.m. Les contaré también a continuación detalles de lo que está pasando en el país con la ola invernal, emergencias en Medellín, emergencias en el Valle de Aburrá, emergencias en Bucaramanga y en el departamento de Santander, mientras que la violencia no cesa. Ataques en Arauca, ataques en el sur de Bolívar y también ataques en Jamundí, en el Valle del Cauca. Todo eso a continuación. Son las 6:08 a.m. Hablaremos también en segundos de lo que está pasando con la audiencia pública y la situación por cuenta del agua en La Calera, de la situación que se vive en ese municipio de Cundinamarca, que está a punto de decidir si se prorroga o no la concesión para poder suministrar agua a una de las filiales de Coca-Cola, la vieja polémica que encendieron algunos colectivos de los ambientalistas en torno a la situación en ese punto del oriente de la capital del país. Bienvenidos, son las 6:08 a.m. Siguen los aguaceros en Cali, siguen los aguaceros en Jamundí, sigue la situación difícil en diferentes partes de Colombia, mientras que les hablaremos también de lo que está pasando a esta hora con las convocatorias, acciones de calle por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. El Giro de Italia busca su nuevo rey. Vívelo con Goga y el team de Caracol Sports del 9 de mayo al 1 de junio. Acompaña a nuestros grandes ciclistas. En Caracol Televisión, el ciclismo es mundial. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. 6:09 a continuación el resumen de lo más importante en Colombia y en el mundo, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nosotros vamos a agregarle otra pregunta, no puede ser más. Preguntas que lleguen realmente al corazón del problema y que puedan convocar la mayoría de la gente. Ahora nos vamos a referir a la salud. No puede haber más acaparamiento en medicinas y el precio de las medicinas no puede ser el de la especulación. Desde China, el presidente de la República, Gustavo Petro, anuncia que el próximo lunes presentará una consulta popular
que agregará 2 preguntas, una relacionada con la disminución del precio de los medicamentos en el país y otra que posiciona a Colombia como productor de medicamentos esenciales. El gobierno radicó ante el Senado de la República un mensaje de urgencia e insistencia para que la reforma laboral sea debatida y votada en un plazo máximo de 30 días. Siguen los coletazos por el hundimiento de la consulta popular en la plenaria del Senado de la República. Desde Montería, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a quienes aseguran que con el hundimiento de la consulta se ahorraron que el gobierno pudiera adelantar campaña con 750.000 millones de pesos. Si lo que estamos haciendo políticos, o todos los que estamos aquí no somos políticos, o todos los que estamos aquí no nos gusta la calle para ir a untarnos de gente y buscar votos, ¿cuál era el problema de que eso sucediera con base en unas ideas? Desde el Pacto Histórico se presentaron diversos recursos judiciales y políticos como tutelas, apelaciones y proposiciones buscando reabrir el debate y la votación de la consulta. La senadora María José Pizarro. Radiqué solicitud formal ante la mesa directiva del Senado de la República para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación. Mientras tanto, en la Comisión Cuarta del Senado ya comenzó la carrera para aprobar la resucitada reforma laboral. Ya fueron designados los 8 ponentes en cabeza de los senadores del partido de la U, Juan Felipe Lemos, y del Partido Liberal, John Jairo Roldán. Se espera que antes del 30 de mayo sea aprobado en tercer debate la iniciativa. La presidenta de la Comisión Cuarta y senadora verde, Angélica Lozano. El reglamento dice un ponente único, solo, o uno por partido. Escogimos este camino, que es más difícil, es más lento, pero es la mejor forma para construir consensos. Técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamó Angie Rodríguez y Armando Benedetti para decirlo. De lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, renunció de manera irrevocable a su cargo. La ministra argumentó injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en decisiones del ministerio, en particular pidiendo la salida de 2 funcionarios. Cuando uno está en un cargo público y hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad para ello, significa una injerencia en el funcionamiento, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función. Benedetti respondió desde Montería desmintiendo a su excompañera de gabinete y asegurando que fue el presidente Petro quien le pidió la renuncia. Porque ella dice que yo es que la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es de una persona que la votaron. Entonces, como la votaron, sale a golpearle siempre al perro más flaco. Y lo que voy a poner es una denuncia por calumnia e injuria, porque eso es lo que está diciendo ella es mentira. Tras las tensiones que hubo en el Senado luego del hundimiento de la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa con el fin de esclarecer posibles irregularidades de esta sesión. Así lo anunció el procurador general Gregorio El Hach. Episodios de exaltación de ánimos como el presenciado ayer en el recinto del Senado no son aceptables en ese marco de respeto tanto al gobierno como al Congreso y a la sociedad colombiana. Fabio Arias, presidente de la CUT, confirmó que las centrales obreras, pensionados, estudiantes y organizaciones políticas y sindicales se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para organizar la gran movilización, así como lo pidió el presidente Gustavo Petro en la alocución presidencial del pasado miércoles por la caída de la consulta popular. Una vez más, el Senado de la República de Colombia se ha puesto en contra de los intereses populares. Le ha dado la espalda a las reivindicaciones que desde el estallido social hemos venido reclamando para recuperar derechos. Sin vacilaciones, la administración Trump pasó de las advertencias a las acciones luego de la decisión de Colombia de entrar a la ruta de la seda, medida que el Departamento de Estado calificó como decepcionante y contraproducente. El primer coletazo serán los intentos de bloqueos en la banca multilateral. Así lo anunció el Departamento de Estado a través de un comunicado en X. Sobre los alcances de las advertencias de Estados Unidos habla Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Sin embargo, para futuros proyectos indudablemente sí hay riesgos importantes ante una negativa de Estados Unidos de financiar este tipo de proyectos, así que Colombia tendrá que buscar, por supuesto, alternativas complementarias en caso de requerir financiamiento para proyectos de infraestructura. José Ignacio López, presidente de ANIF. En un futuro sí podría haber, por ejemplo, cláusulas que así sea una empresa colombiana impidieran que en la licitación participaran empresas chinas, porque obviamente esta incertidumbre pues va a generar menos proyectos de inversión, menos empleo, y pues eso al ciudadano a pie eventualmente lo va a afectar en la medida que pues hay menos oportunidades y menos crecimiento económico. ¿Qué pasará con el metro de Bogotá?
El distrito respondió a la incertidumbre que se dio tras las medidas adoptadas por Estados Unidos tras el acuerdo comercial entre China y Colombia. Desde la alcaldía aseguraron que el proyecto cuenta con los recursos necesarios para su ejecución, pese a que el gobierno de Donald Trump anunciara respuestas inmediatas a la firma de la Ruta de la Seda en el país. Desde el Congreso de Acolge en la Contraloría advirtió que la demora del Ministerio de Minas y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para otorgar los permisos que permitan culminar la línea de transmisión de energía que llega desde el norte de Cundinamarca están afectando proyectos claves en Bogotá y zonas aledañas como el metro de la ciudad. Germán Castro es el contralor delegado. Porque si usted averigua con Enel o con la empresa de energía de Bogotá, se dará cuenta que hay una cantidad de proyectos que han pedido energía y no se les puede entregar energía porque no hay. Si en unos años llega el metro, que es pura energía eléctrica, o los Regiotran del norte o Sabana y necesitan energía eléctrica, no hay. La economía colombiana creció 2.7% en el primer trimestre del año. Los sectores que más crecieron fueron agricultura y entretenimiento, que incluye conciertos, eventos en estadios y cine. Entre los sectores que permanecen están la minería, la construcción y los servicios públicos de energía, gas y agua en rojo. Este crecimiento es el más alto de la economía en los últimos 8 meses. Las delegaciones de Rusia y Ucrania están ya reunidas en Estambul, en el que es su primer encuentro directo desde el año 2022. Aunque las grandes divergencias y la ausencia de Vladimir Putin han rebajado las posibilidades de encontrar una salida rápida al conflicto. Este encuentro cuenta con la mediación turca y la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. El partido entre Barcelona y Espanyol llevaba pocos minutos de juego cuando una mujer que asegura que perdió el control de su carro se llevó a varios aficionados por delante. 13 personas resultaron heridas y la conductora fue detenida. Atlético Nacional clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo colombiano logró asegurar su cupo a la próxima ronda del torneo gracias al triunfo 2-0 de Internacional de Porto Alegre sobre Nacional de Uruguay. Adentro espera el zurdo Beltrán, ¡gol! ¡Gol! Del Once Caldas, Beltrán. Triunfo de oro el Once Caldas en la Copa Sudamericana. El Blanco derrotó 2-1 a San José de Oruro y lidera el grupo F con 12 puntos. En su próximo juego, Once Caldas enfrentará a Fluminense en el Maracaná de Brasil. Con una victoria o un empate, el Blanco avanzará de manera directa a los octavos de final. Si pierde, jugará el repechaje. Estás escuchando Blue Radio.